Mi nombre es Sandra Patricia Lagos Ardila, soy estudiante de Administración Pública Territorial en la ESAT Territorial Cauca, CETAD Miranda, soy estudiante de 8º semestre. En este caso les vengo a hacer un video sobre el tema de Colombia en la globalización de los derechos humanos. En la materia técnicas del proyecto geopolítico 2 para el docente Adolfo León. Quiero empezar contándoles que la globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social, empresarial y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades, culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que le dan un carácter global, es decir, un proceso donde damos y recibimos. Podemos decir que en Colombia se dio la apertura económica en el gobierno del doctor César Gaviria, lo que significó dejar atrás el proteccionismo y entrar en la modernización que abrió la puerta a productos extranjeros. Esta nueva ola de la globalización que se dio más o menos en los 90, importando todo como el mundo esperaba. Colombia empezó importando carros, ropa, tecnología y hasta políticas públicas. Como ejemplo tenemos que hace más de 40 años en nuestro municipio de Miranda no había la tecnología, no existían casi los televisores. En el municipio habían 2 y entonces eso era una novedad. Hoy en día podemos ver o podemos decir de que cualquier persona tiene acceso a la tecnología, a comprarse un televisor grande, un plasma de última generación y sobre todo a las comunicaciones, el mundo de la tecnología con los celulares y hoy estamos muy a la mano para poder comunicarnos con otras personas y otros países. Con este tema de la globalización cada vez llegan más extranjeros a nuestro país, llegan a conocernos, a vivirnos, a sentirnos, a invertir, a hacer negocios y a aprender de nosotros, a enseñarnos cosas que a veces nosotros no valoramos y que tenemos que apreciar para desarrollar mucho más la industria como la del turismo, la academia y la banca. Colombia es un país biodiverso y multicultural. Nosotros tenemos una riqueza hídrica bastante grande, tenemos muchos ríos, tenemos quebradas, tenemos cascadas, somos un país muy biodiverso, contamos con territorios de selvas, de bosques y somos muy multiculturales. En nuestras regiones, por ejemplo, tenemos aquí cerca el Valle, donde los caleños son muy conocidos por sus platos típicos, por la salsa, por su manera de ser tan alegre. También tenemos los paisas con su empuje, sus ganas de trabajar, los pastusos también con el tema de los carnavales de blancos y negros se han vuelto muy famosos y en fin todas las regiones. Tenemos muchas cosas para destacar. Concretamente en el caso de Miranda, en nuestro municipio tenemos un sitio en la parte alta, en la zona alta que se llama Caparrozal, donde hay unas cascadas muy hermosas y son un atractivo turístico bastante grande, tan solo que no se han podido dar a conocer mucho, pues porque al estar ubicado en la zona montañosa hace parte del tema del conflicto armado. Ahora con lo del proceso de paz se ha mejorado esta situación y algunos turistas, hasta extranjeros, han venido a nuestro municipio a conocer esas hermosas cascadas y nacimientos que tenemos nosotros. También hay zonas de páramos. También tenemos que en Colombia se ha destacado mucho la exportación de los recursos naturales, el crecimiento que es hacia afuera, pues en el flujo del dinero, como tiene que ver pues la exportación de materiales como el mármol, el oro, las esmeraldas y así todo tipo de materiales hacen que a veces se deteriore el medio ambiente y las comunidades se vean afectadas dado la extracción de estos recursos. Por ello, uno de los temas graves que tenemos ahora es la extracción de recursos del medio ambiente, el carbón, el petróleo, y lo vemos ahora reflejado con el tema del fracking.
Es un tema bastante delicado que nos afecta, que nosotros como colombianos gozamos de un territorio muy rico y muy biodiverso, y realmente nos afecta mucho esta situación del medio ambiente, y ahora la pelea va a ser mucho más por el tema del agua. Otros países, las grandes potencias, vienen ahora detrás de Colombia básicamente por estos recursos, los recursos naturales que nosotros poseemos, los recursos hídricos. Entonces vemos esta gran falla que tenemos y que tenemos que empezar a sopesar, porque no podemos deteriorar nuestro medio ambiente, porque entonces ¿de qué vamos a vivir? A cuidar nuestros ríos, nuestras selvas, nuestros mares y así sucesivamente. La globalización podríamos ir concluyendo que vendría a ser como la etapa de la culminación de un proceso de expansión del capitalismo, con dos objetos a libre movilidad del capital y la creación de un solo mercado mundial. Esos serían como los dos objetivos. También tengo un ejemplo muy sencillo, que es como de la camisa que podemos llevar puesta, que puede venir de estar hecha en México, o en Londres, o en cualquier otro país, que podemos coger un avión y trasladarnos hasta Moscú, poder comernos una hamburguesa americana, que estamos inundados también de películas americanas en Europa, o los zapatos que podemos traer también, que vienen desde la China, y así múltiples ejemplos de cosas que nosotros podemos acceder, por ejemplo, toda la tecnología que llega de la China a nuestro país. Estos son los efectos de la globalización para el ciudadano común, el ciudadano de a pie. Ahora, con el tema referente a los derechos humanos, puedo decir que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos derechos humanos. Continuando con el tema de los derechos humanos, tenemos que se clasifican en tres grupos: los derechos de primera generación, o derechos civiles o políticos; los derechos de segunda generación, o derechos económicos, sociales y culturales; y los derechos de tercera generación, o derechos de los pueblos. Desde afuera nos ven a Colombia como un país plagado por la inestabilidad, el desorden, el caos, la crisis y la ingobernabilidad. Nos ven como un país problema. Digamos que con lo del proceso de paz no solo entendimos que el problema eran las guerrillas y los grupos armados, también entendimos que el problema en la actualidad es el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y el conflicto armado. Estos son los tres grandes flagelos que aquejan a nuestro país y que están en el ojo del huracán de todos los países, porque realmente la violación de los derechos humanos es una cosa exagerada en nuestro país. Se viola permanentemente el derecho a la vida. Lo vemos con los asesinatos a nuestros líderes sociales, los asesinatos a los indígenas. Ahora, con lo del tema de la reforma tributaria que piensa hacer el presidente, pues se ha dado el tema de las protestas, los cacerolazos. La gente se ha manifestado en todas las ciudades del país, sentando su voz de protesta, de desacuerdo con este desgobierno que tenemos, y nos quieren quitar también ese derecho a la protesta. Entonces vemos cómo permanentemente se violan los derechos humanos, y sobre todo yo quiero enfocarme un poco en el tema de los derechos humanos de la mujer. Por eso desde el gobierno hicieron la creación de las políticas públicas para digamos que darle un poco más de manejo a la equidad de género. Vemos cómo es el trato y la diferencia entre hombres y mujeres, y lo que se pretende es tener una igualdad. Ni los hombres son más, ni las mujeres tampoco somos iguales, tenemos los mismos derechos. Entonces, este tema de la violación a los derechos
a la mujer se ve constantemente, no solamente en la inequidad por el trabajo, sino desde la familia. La violación de los derechos humanos contra la mujer y sobre todo la violación intrafamiliar es muy común, es un flagelo que nos aqueja, es lo que marca nuestra sociedad también, y no solamente se da en casos de, digamos, de bajo estrato, también se ve en los estratos muy altos, y a veces son las denuncias más difíciles de realizar. Entonces no tenemos la cultura tampoco de la denuncia. La vulneración a los derechos humanos, de hecho, pues es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. Nuestros derechos son vulnerados constantemente y vemos cómo la necesidad de acabar con estos flagelos, la necesidad de que en realidad el gobierno empiece a apropiarse de estos temas para mejorar. Sabemos pues que los grandes problemas que tenemos con lo del narcotráfico, nosotros aquí en el municipio de Miranda nos encontramos muy afectados porque esto es ruta, es territorio donde se siembra y es la ruta para sacar este producto. Entonces el tema del conflicto armado pues nos ha quejado por muchísimo tiempo. Habíamos disfrutado de una paz, así la llamen, la falsa paz, pero nosotros sí sentimos ese alivio, ya no escuchábamos bombardeos, ya no habían asesinatos de líderes sociales y mucho menos habían asesinatos de policías y soldados. Entonces volvimos nuevamente a estas situaciones, hemos perdido la paz, hemos perdido la tranquilidad, estamos viendo cómo se fortalecen esas rutas del narcotráfico, cómo cada día más se violan los derechos humanos. Entonces este es el llamado de atención que hacemos para que realmente el gobierno empiece a generar nuevas condiciones de vida y de calidad de vida para los colombianos. Muchas gracias.